Yolanda Arroyo Pizarro, escritora puertorriqueña, ha publicado libros que denuncian y visibilizan apasionados enfoques que promueven la discusión de la afroidentidad y la sexodiversidad. Es directora del Departamento de Estudios Afropuertorriqueños, un proyecto performático de escritura creativa con sede en la Casa Museo Ashworth en San Juan, y ha fundado la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, jornada que responde a la convocatoria promulgada por la UNESCO de celebrar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Ha sido invitada por la ONU al programa de Remembering Slavery para hablar de la mujer, esclavitud y la creatividad en el 2015. Su libro de cuentos Las Negras, ganador del Premio Internacional de Cuentos Pen Club de Puerto Rico en 2013, explora los límites del devenir de personajes femeninos que desafían las jerarquías de poder. Caparazones, Lesbofilia y Violeta son algunas de sus obras que exploran la transgresión desde el lesbianismo abiertamente visible. La autora ha ganado premios, también el Premio del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 2012 y 2015 y el Premio Nacional del Instituto de Literatura Puertorriqueña en el 2008. Ha ofrecido conferencias en Ghana, África, en la Feria Internacional del Libro en México y Casa de las Américas en Madrid, España. También ha sido escritora invitada de la NYU, Belmont University, Florida State University y la Universidad de Pensilvania. Ha sido incluida en las plataformas de TikTok con su conferencia educativa, con su charla magistral ¿Y tu abuela dónde está? Y su obra se ha traducido en alemán, francés, italiano, inglés, portugués y húngaro. Así que le damos la bienvenida a Yolanda Arroyo Pizarro. Mi título y tema de trabajo de hoy es la perspectiva de género, que tiene que ver ser lesbiana, gay, bisexual, trans o queer, con ser ateo, cómo se visibiliza nuestra comunidad, en la comunidad de ateos, y cómo los ateos o los seculares tratan el tema LGBT. Para empezar, no tengo proyector y yo tenía una presentación de PowerPoint. Así que yo imprimí los slides y algunos de ellos los tiene mi esposa, Zulma Olivera, que está aquí a este lado del salón. El término mi esposa dejó de ser uno simbólico para ser uno real cuando finalmente nos pudimos casar el año pasado. Así que sí, es mi esposa legal. Así que ella va a estar pasando esas fotografías porque quiero hablar un poco de ellas más adelante. Y quiero que ustedes me hagan preguntas. Así que otra vez le doy las buenas tardes a los hombres que están aquí, a las mujeres, que siempre somos menos, a los casi invisibles, gays que puedan haber aquí, o lesbianas o bisexuales, a los totalmente invisibles hombres y mujeres trans. No me venga con que no hay representatividad, porque no hay individuos de estas identidades dispuestos a formar parte de nuestro colectivo ateo. No me diga eso. Hay algo que se llama acción afirmativa y que tiene todo que ver con nuestro liderato. Y si de verdad creemos en la diversidad, debemos tomar las medidas necesarias para que esa representatividad ateísta o secular invoque las mejoras en la sociedad que perseguimos. La Carta de Equidad del Departamento de Educación, a la que muchos le llaman la Carta de Perspectiva de Género, como correctamente se titula es la Carta Circular 19/2014-2015, Política Pública sobre la Equidad de Género y su integración al currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como instrumento para promover la dignidad humana y la igualdad de todos y todas ante ley. Largo, pero ese es el título correcto. Si vamos a suscribir o a decirlo de manera, ¿verdad? Una síntesis, le podemos llamar la Carta de Equidad.
llamarle a partir de hoy, que ya usted estuvo aquí conmigo, la Carta de Perspectiva de Género, sería un gran disparate. Así que nosotros ya no tenemos que hacer eso. La Carta dice, entre otras cosas, lo siguiente: que se establece una política pública para enseñar equidad de género en las escuelas y destacar la importancia de que niños y niñas aprendan que tienen los mismos derechos. Otro fragmento. La meta de esta política pública consiste en afianzar e institucionalizar la equidad entre los géneros en todas las disciplinas académicas, niveles, iniciativas y proyectos del Departamento de Educación. Yo llevo trabajando de manera directa e indirecta con el Departamento de Educación los últimos 15 años. Soy instructora, tecnóloga educativa y coach de maestros del sistema. Para contestar un poco y brevemente la pregunta que hizo el compañero hace un rato, los estudiantes que se encuentran en el sistema de educación privada es menos de un tercio comparado con el grupo total de estudiantes que se encuentran en el de público, en el sistema público. No tengo aquí la cantidad exacta, pero sí poseo las estadísticas que luego le puedo hacer llegar. Hay una anécdota que quisiera contarle, y es que mi sobrina trabaja en una tienda por departamentos que vende juguetes y que vende disfraces. Durante el día de Halloween se acerca este caballero, como ella trabaja allí, le dice: necesito ayuda para conseguir un disfraz para mi hija. ¿Hay disfraces para niñas? Y mi sobrina, siendo sobrina mía, le dijo: por supuesto. Hay de bomberas, de policías, de enfermeras, de doctoras. Él le dijo: sí, pero de niñas. Y volvió mi sobrina y le dijo: hay de bomberas, de policías, de doctoras. Hago esta anécdota porque eso es un ejemplo de lo que tiene que cambiar si nosotros queremos enseñar equidad. Y digo nosotros porque tan buen trabajo, ¿verdad?, que hacemos, y me consta de todo el trabajo que hace Ateístas de Puerto Rico y de todo el trabajo que hace mucha gente en posiciones de liderato laicas y seculares, la perspectiva de género o la equidad debería ser, ¿verdad?, también ese máximo galardón a seguir, o ese objetivo. En una de las noticias sobre la celebración de la llamada salida de la Carta de Equidad en el 2015, se le preguntó al doctor Rafael Román, al profesor, debo decir, Rafael Román, secretario de Educación, y él dijo lo siguiente: la equidad de género significa una distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre las mujeres y los hombres. La inequidad de género se refiere a las desigualdades injustas, innecesarias y prevenibles que existen entre las mujeres y los hombres. Y esto lo indicó en febrero del 2015, cuando finalmente salió pública la Carta. La Carta de Equidad establece 7 pasos que deberán seguir los maestros para incluir un enfoque a favor de la equidad de género en sus clases, lo cual incluye el uso del lenguaje inclusivo, la identificación de contenido sexista en los textos y materiales educativos y la capacitación del personal sobre la propia equidad. Voy a hacer una parada en el uso del lenguaje inclusivo porque me obliga a mi profesión de literata o de escritora. Por eso dije la palabra bombera. Y si usted se quedó pensando, ella lo dijo mal, se supone que uno diga mujer bombero, está equivocado, es bombera. Así como nos chocaba al principio decir jueza porque no existían juezas, lo que existían eran jueces. Y al principio, cuando hubo la primera mujer juez, le decíamos entonces la mujer juez. Asimismo nos debemos sentir, ¿verdad?, con otras palabras, que tenemos la plena licencia de ir cambiando y amoldando a los tiempos de libertad y de equidad en que nos encontramos.
En una de las fotografías, si me la puedes hacer llegar, por favor. Esa misma. La voy a pasar, pero en esta fotografía hay incluso otro tipo de bomberas. No sé si lo nota ahí. Ajá, ¿verdad? Tradicionalmente este trabajo o esta artesanía o este talento estaba dedicado a que fueran los hombres, los bomberos o los que dirigían los barriles o los que dirigían los tambores. Hoy en día no tiene que ser así. Esta fotografía la tomé yo hace 2 semanas durante el 7º encuentro de tambores que se dio en Río Piedras, donde hubo 200 tamboreros o tamboreras allí, o barrileras o bomberas o bomberos. Así que hasta en eso, ¿verdad?, hay una representatividad. Todos los años el programa de estudios sociales conmemora la identidad puertorriqueña en la semana donde se observa el muy mal llamado descubrimiento de Puerto Rico. El tema designado de este año fue Puerto Rico, espacio de convivencia, crisol de la diversidad y de la integración cultural. Y el lema que se estaba trabajando era creando portales de luz para hacer visibles a quienes enriquecen nuestra historia. Por primera vez en toda la vida o en todo el tiempo que llevo trabajando con el Departamento de Educación de mi país, pude ver que se le dedicaba la Semana de la Puertorriqueñidad a personalidades abiertas y visiblemente lesbianas y gays. Entre ellas a esta servidora. O sea que no le estoy contando un chisme, le estoy contando un dato corroborable. Entre esas personalidades estaba, por ejemplo, Tony Croato, ¿verdad?, que es un cantante de música puertorriqueña. No estoy diciendo que él es de la comunidad o fue de la comunidad LGBT, sino que él estaba entre esas figuras que tanto admiramos. Estaba también mi compañero de trabajo universitario, profesor universitario José Vargas Vidot, que ahora se convirtió en nuestro senador, y habían otras personas más. Pero en el caso de esta servidora, yo fui escogida por ser una escritora de la diversidad. Así que ser LGBT hoy en día visibiliza y ha sido visibilizado en la comunidad educativa, gracias, entre otras cosas, a las políticas públicas del pasado gobierno y a la Carta de Equidad. Durante las visitas de las invitaciones, distintas invitaciones que me hicieron varias escuelas, vi a niñas vestidas con la vestimenta tradicional jíbara de varón. También hay una de las fotografías. Le voy a pedir a alguien que pueda, por favor, pasar las fotografías para irlas viendo. Hubo niñas, y esto ya tiene que ver un poco ya más con el tema afrodescendiente, que es algo que defiendo también muchísimo, el tema de la negritud. Hubo niñas que quisieron imitar y declamaban poemas de Yolanda Arroyo Pizarro, por decir un ejemplo, y no se pintaban la cara de negra, aunque ellas eran más claras o eran niñas blancas. Y esto es importante que yo lo diga, porque tan reciente como el mes pasado hubo una gran polémica. Lo que quiero es que las pasen todas y que cada cual se quede con una. Cada uno se queda con una, sí. Hubo una polémica sobre el llamado blackface y si debido a que la artista Angela Mayer, que interpretaba a Chanita Gobernadora, debía continuar siendo y pintándose de negra y realizando ese personaje. Muchos de la comunidad de afroboricuas o de afropuertorriqueños, de la que yo también pertenezco, protestamos y de manera adecuada y cronológica explicamos el origen del llamado pintarse la cara de negro, que viene, ¿verdad?, de una actividad racista en la que por no incluir a actores o porque no deseaban que hubiese negros representando en las artes, la gente blanca, hegemónica, patriarcal del momento, entonces eran las que se pintaban las caras. No sé si han tenido la oportunidad de observar, de ver un documental que se titula The 13, que está en Netflix. Ahí se explica cómo nace a la par
la abolición de la esclavitud en Estados Unidos junto con el sistema carcelario. Y dentro del auge del sistema carcelario, obviamente la comunidad mayoritaria es la comunidad de afrodescendientes, de personas visiblemente negras. Y eso tiene una explicación que lo trabaja el documental. Pero hay una escena en el documental donde un caballero del Ku Klux Klan se pinta la cara de negro, se hace un blackface para explicar junto a otros compañeros blancos cómo era la manera adecuada de torturar o linchar o matar o masacrar o desmembrar a negros en Estados Unidos. Así que sabiendo estos orígenes y explicando que quizás en el pasado, ¿verdad? Digamos en los años 80, para cuando yo me criaba, muchos nos reíamos con Chanita, yo no. Yo siempre supe que la mofa hacia las personas negras estaba totalmente incorrecta porque cuando se mofaban de mí, de mi cabello, de mis labios, de mi color de piel, a mí me dolía. Pues entonces, a mí Chanita nunca me hizo gracia, a mí se me hizo muy fácil entenderlo desde siempre. Pero para aquellos que no lo entendían en aquel momento, ahora con el auge de las redes sociales, con YouTube, con Netflix, con Wikipedia, con Google, tenemos esa información al alcance de nuestras manos y no es necesario. Y si hubiese gente que dice que sí es necesario, que sepan que van a recibir, ¿verdad?, protestas y que van a recibir de parte de nosotros, los que estamos en esas comunidades, una denuncia. Hablando de denuncias y con el tema de la perspectiva de género, lo primero que hicimos mi esposa Zulma y yo cuando entramos aquí fue convertir el área en un área friendly o amistosa para todas las identidades de la sexodiversidad. Así que fuimos a todos y cada uno de los baños y les pusimos un sign. Si usted fue al baño y vio, ¿verdad?, el letrero que nosotras construimos, que fue una foto tomada de una actividad de un congreso que estuvimos también este fin de semana, notó que el baño ha sido declarado baño neutral. No es un baño de caballeros como estaba cuando nosotras llegamos, o es un baño de damas, o es otro baño de caballeros como están en la parte de abajo. Cualquiera puede ir a ese baño. Sea que sea lesbiana como yo, que sea bisexual, que sea un gay, que sea un trans hombre o un trans mujer. Si alguien tuviese problemas con ellos, le vamos a agradecer que se acerquen a mí porque yo fui la que orquestó ese tipo de desobediencia civil, si se le puede llamar de alguna manera. Y hablamos, ¿verdad?, de una manera de lo más calmada y armoniosa sobre el tema, como lo estoy haciendo yo aquí con ustedes. Así que estas son otras maneras de adelantar la equidad. ¿Cuánto tiempo me queda? Desde el antirracismo. Van a ver que hay una de las fotografías que tiene a un caballero, es un folclorista puertorriqueño, Lío Villahermosa. ¿Quién tiene esa? Que él tiene una falda y está bailando bomba, esa misma. Muy bien, excelente. Son otras maneras que tenemos dentro del folclore y dentro de la cultura de hacer espacios sobre la perspectiva de género y la equidad. Así que eso es lo que tiene que ver ser lesbiana, ser gay, ser bisexual, ser trans, ser queer, con esto de ser ateo. ¿Cuál es la intersección? La intersección es que yo soy atea y yo soy todas esas identidades que les acabo de decir. Y yo necesito dentro de mi ateísmo espacios de seguridad que yo sé que ustedes, hombres de ciencia, me van a brindar y me van a apoyar, hombres y mujeres de ciencia. Finalmente, quiero cerrar con esto, que es un poco, lo adelanto, es un poco polémico, pero lo quise exponer como cierre, ¿verdad?, a lo que estoy discutiendo aquí con ustedes. Con la autoridad que una vida dedicada al arte literario me concede, cuando de perspectiva de género o de equidad se habla, debemos manejar nosotros, los seculares, los laicos, el ciudadano común, otras instancias. Partiré de la premisa de varias de ellas que son ficticias y que yo las trabajo en mis libros. Ficciones que trabajo en mis novelas y en mis cuentos, y lo hago de forma creativa. Le he llamado a estas situaciones utópicas que de ponerse en perspectiva en nuestra realidad
mejorarían significativamente el mundo. Y enumeré 4 de ellas. Situación utópica número 1. Son varias, pero voy a discutir únicamente estas 4, que ya he discutido en mis textos. Un mundo en el que se ofrece una clase en una escuela para que los varones aprendan a jugar con muñecas y de ese modo manejar a los bebés, ser más sensibles y tener una vida familiar un poco más exitosa. Situación utópica número 2. Un mundo, de hecho, antes que continuar, hay una de las fotografías que tiene un caballero bailando con un bebé. ¿Quién tiene esa? Eso sucede, esa misma. Eso sucedió también en la noche del viernes. Situación utópica número 2. Un mundo en el que se tomen clases de masculinidad sensible para que, por ejemplo, en la Semana de la Puertorriqueñidad hayan niños que hagan el papel de Yolanda Arroyo Pizarro, que hagan el papel de Mónica Puig, que era otra de las homenajeadas, y que haya niñas que se vistan de Vargas Vidal y de Tony Croato. ¿Se dan cuenta? Hay una fotografía que tiene la vestimenta de unos jibaritos de espalda. ¿Quién tiene esa fotografía? Muy bien. ¿Usted sabría decirme cuántos de esos niños son niñas? No hay manera. Pero ahí había niños y había niñas. Así que ese mundo sí es posible. Situación utópica número 3. Un mundo en el que a las mujeres se les enseña defensa personal en las escuelas. Clases de mecánica, clases de liderazgo sin machismo, que se les enseña que no tienen que pedir permiso a un hombre para hablar o para hacer algo. Finalmente, les adelanto que esta es la más polémica. Situación utópica número 4. Un mundo en el que el pleno disfrute de la sexualidad, que es ciencia, no dependa solamente del pene. ¿Sí? ¿Me escucho bien? Que existan clases para adultos sobre el uso de juguetes sexuales sin que estos sean tomados como una amenaza a la virilidad. ¿Qué es la virilidad? ¿Qué es la masculinidad? Que tanto el varón como la mujer aprendan a utilizar, por ejemplo, un vibrador para ella y para él. Que un varón sepa manejar un dildo de Cyberskin, un material totalmente placentero que asemeja la piel real y la erección real, pues si se desea la penetración y se está o muy cansado, muy enfermo, o por cualquier otra razón. ¿Y por qué no? Que la mujer lo aprenda a utilizar con su hombre si éste quisiera y fuera la oportunidad. Y estos temas son bien polémicos, pero estos temas tienen que ver con el acceso al placer, con el acceso al orgasmo. Y yo le he llamado esto en mi literatura higiene emocional e higiene sexual. ¿Cuántos de nosotros dependemos de un pene para una relación? ¿Por qué a estas alturas, en el 2016, si hay tantas otras oportunidades? ¿No es eso acaso falocéntrico? ¿No es eso acaso ser machista? ¿No es dejar cerrada la puerta de lo inclusivo, de la equidad? El placer y el orgasmo es ciencia y nosotros todos privilegiamos eso. Muchas gracias.